¿Ya lo habían visto o no? A ver, ¿quién sí? Ustedes están bien informados. ¿Ya vieron la segunda parte? ¿Nadie ha visto la segunda parte? Un humano pretende jalar al robot para que no pueda abrir la puerta. Y el robot dice, no, yo tengo que abrir la puerta, y se va para adelante. Claro, no lo tira, pues lo puede tirar, pero este mundo está cambiando rápidamente. Eso que vieron es un robot, le dicen perro robot, que usa inteligencia artificial y por supuesto mucha programación y mucha tecnología para finalmente él solo ubicar lo que es una puerta, abrirle a su compañero. Y bueno, pues es lo que nos está tocando vivir en estos días, junto con lo del cohete de hace rato. Estos son asuntos que espero nunca perdamos la capacidad de asombro, porque son impresionantes y es la consecuencia del desarrollo tecnológico, donde muchas compañías intervienen y por supuesto Fujitsu también. Y bueno, de nada nos serviría todo esto si no conocemos las cifras y los datos exactos de los mercados. Finalmente, para hacer una mejor toma de decisiones, requerimos siempre de información precisa, datos confiables, y para eso nos acompaña el día de hoy Jorge Israel Gómez Meneses. Él trabaja en IDC y es el director de soluciones empresariales, para el cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Jorge, bienvenido. Adelante. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer a los amigos de Fujitsu por haberme invitado a compartir con ustedes los hallazgos, las tendencias y perspectivas que en IDC hemos encontrado en nuestro país, en los 50 años que tenemos operando en el mundo y en los casi 20 que ya tenemos aquí en México. Tenemos una posición privilegiada como organización. Por un lado, charlamos con empresas como Fujitsu y otras empresas de tecnología para conocer cómo está esta oferta tecnológica. Y por el otro lado, tenemos la ventaja de poder platicar también con organizaciones como ustedes para conocer qué es lo que están buscando en términos de tecnología. Y eso nos permite tener una vista completa de 360 grados, dirán por ahí, para entender exactamente cómo está el entorno tecnológico de nuestro país. Mis colegas en México, en Latinoamérica y a nivel mundial coincidimos que estamos viviendo un periodo que no habíamos visto como organización en esos 50 años que tenemos funcionando u operando. Me gustaría hacer un poquito de historia para entender el contexto de lo que estoy hablando. En los 60s, pues los equipos de cómputo estaban confinados a un gran edificio, en una pecera, con clima controlado. Veo muchas caras jóvenes, seguramente no les tocó ver esto. A mí todavía me tocó jugar con tarjetas perforadas y hacer dibujitos en la oficina de mi papá. Pero realmente estos grandes centros de cómputo eran como los oráculos de la antigüedad, ¿no? Unos sabios con títulos de matemáticas o física eran los que tenían acceso a ellos y entregaban sus resultados a la alta dirección, ¿no? En forma de estos reportes amarillos con verde, no sé si se acuerden, que salían de estas enormes impresoras. Las cosas empiezan a cambiar en los 80s. En los 80s surge el cómputo personal. Las computadoras salen de estos enormes centros de datos y empiezan a aparecer en los escritorios, ¿no? De los directivos, de los gerentes. Y además estas computadoras personales se empiezan a conectar unas con otras y a compartir información. Ya no es exclusivo ni requiero títulos de física o matemáticas para poder operar un equipo de cómputo. Es más, los equipos llegan a nuestros hogares. Y no únicamente se conectan unos equipos dentro de otros en una misma institución o organización, sino se conectan en todo el mundo. La llegada de Internet vino a ser un parteaguas en el uso de la tecnología. Y finalmente nos ubicamos en el año 2000, en el nuevo milenio. La tecnología todavía se reduce más y en la palma de nuestra mano ya tenemos poder de cómputo. Más aún, no se limita a un teléfono inteligente, sino que lo encontramos ya en objetos como los autos y en otros objetos que pueden parecer nimios o baladíes como un refrigerador o una cafetera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tecnología ha salido de este centro de datos y se ha transportado a nuestra vida cotidiana. Pero ¿cuál es el impacto que tiene esta evolución tecnológica? Porque en IDC estamos viendo un fenómeno con una fuerza que no habíamos visto
pues en estos prácticamente 50 años, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo para ilustrar este fenómeno de la transformación digital. ¿Okay? Este vestido, pues a simple vista, pues parece una prenda más, ¿no? No parece que no tiene nada de especial, ¿no? Y para entender la transformación digital me gustaría explicarles cómo llegó este vestido. Este vestido se imprimió. O sea, la chica no fue a una tienda a probarse un vestido, a ver si había de su talla, a ver cómo se le veía. El vestido se imprimió. Las tecnologías que vimos en las dos generaciones pasadas, que en IDC denominamos plataformas, siendo la primera la de mainframe, la segunda cliente-servidor cómputo personal y la tercera que es esta tercera plataforma que impulsa la transformación digital, son tecnologías que ya involucran cambios en cómo operan los negocios. Las tecnologías de antaño tenían un impacto en, pues me van a hacer más eficiente, me pueden hacer más productivo, puedo automatizar un proceso. Pero las tecnologías que estamos viendo al día de hoy ya ponen inclusive en tela de juicio la supervivencia de varios negocios. Imagínense lo que implica imprimir un vestido. Yo ya no le compro una marca, le compro directamente al diseñador, quito un intermediario. Ya no viajo con una maleta, viajo con una impresora. Ya no tengo ese problema de que no hay de mi talla o me gustaría más en este color o sin manga, ¿no? Entonces, estas tecnologías tienen la virtud de que pueden alterar el modelo de negocios de sus organizaciones. ¿Cuáles son las tecnologías que están habilitando precisamente este fenómeno de transformación digital? En IDC identificamos 4 tecnologías principales: todo lo que es el Big Data y analítica, la parte de cómputo en la nube, todo lo que tiene que ver con redes sociales, Web 2.0 y el tema de movilidad. Todas estas tecnologías de alguna manera son un catalizador para otra serie de innovaciones, como puede ser la impresión 3D, que ya mencioné, los sistemas cognitivos, que es un proceso evolutivo de lo que es la analítica y el Big Data, el Internet de las Cosas, que no se puede pensar en Internet de las Cosas sin la existencia de cómputo en la nube o movilidad o analítica, ¿no? Son necesarias que estas 3 tecnologías se hubieran desarrollado para poder hablar de Internet de las Cosas. Todos los temas de realidad virtual y realidad aumentada. Pero ¿cómo estamos en términos de adopción tecnológica de estos 4 pilares de la transformación digital? Bueno, en nuestro país, el cómputo en la nube, por ejemplo, está creciendo a ritmos de 28%. Bueno, ¿y esto es mucho o poco? Las tecnologías de información en su conjunto están creciendo 3 puntos. En 2018 esperamos que el mercado de servidores así físicos, el servidor que yo llego y pongo en mi centro de datos, disminuya aproximadamente un 10%. Pues esto nos pone en contexto el impacto que está teniendo estas tecnologías. Analítica está creciendo a ritmos de 16%. De nuevo, cuando lo ponemos en contexto, con un crecimiento de 3% de las tecnologías de información en su conjunto, estamos viendo la importancia y el nivel de adopción que tiene esta tecnología. Movilidad. Somos un país emergente, un país en desarrollo. Sin embargo, en 2016, cada segundo se vendió un smartphone en este país. Entonces, eso nos habla de la tasa de adopción de estas tecnologías, a pesar de los desafíos económicos y de tipos de cambio, ¿no? El tema tecnológico sigue su curso. Y finalmente, redes sociales. Redes sociales ha cambiado la manera en la que interactuamos con nuestros consumidores, en la manera en que también los gobiernos interactúan con los ciudadanos. Se convierte en un canal de comunicación en ambos sentidos y que permite una interacción más amplia. 72% de los usuarios de redes sociales esperan que se les responda en 1 hora. Si no, va a haber problemas. ¿Por qué? 74% considera que es una obligación castigar a aquel que me da un mal servicio. Con castigar me refiero, voy a exhibirte en redes sociales del mal servicio que percibí. Definitivamente estamos viendo un cambio muy importante en la relación consumidor-proveedor. Pero el fenómeno de transformación digital no es exclusivamente un tema de tecnología. Lo que estamos viendo en IDC es una tormenta perfecta, déjenme utilizar el término. ¿En qué sentido? Sí, por un lado, el tema de adopción tecnológica sigue creciendo a tasas aceleradas, sobre todo estas tecnologías que les mencioné, pero no es únicamente el conductor de este fenómeno de transformación digital.
La nueva normalidad es crisis. Desde que yo me acuerdo, va a ser un año complicado o vamos a entrar en crisis. Yo recuerdo, veo muchas caras jóvenes, ¿no? Pero a mí me tocó, no nos volverán a saquear, defenderemos el peso como perro, el error de diciembre, el efecto samba, el efecto tequila, el efecto no sé. Siempre hemos estado viviendo en crisis. Del siglo I al siglo XVIII se presentaban las crisis aproximadamente cada 50 años. Aunque no lo crean, en el siglo I había crisis de índole normal, de índole económica y de impacto mundial. La primera fue una crisis del denario romano, un fracaso en la cosecha de Egipto y una guerra que se sucedió en Alemania, llamada entonces Germania. Parece un encabezado de un periódico de hoy, pero eso sucedía ya. Pero sucedía cada 50 años. Del siglo XIX al siglo XX, las crisis se sucedían ahora cada 10 años. Curiosamente, conforme el mundo se está globalizando, primero a la fuerza con el imperialismo y colonialismo, y después con los fenómenos económicos de colaboración y el liberalismo, pues las crisis pues cada vez se van acortando en su espacio, en su tiempo, ¿no? Ahora se presentan cada 10 años. En el siglo XXI, en los 16 años que van de este siglo, las crisis económicas de impacto mundial se están presentando cada 3 años. Cada vez hay menos tiempo de recuperación cuando ya tenemos la siguiente crisis en puerta. Ya podemos hablar de una nueva situación de crisis como una nueva normalidad. El otro fenómeno que está impulsando el tema de transformación digital es el cambio generacional. Gracias a los avances en la salud, en las organizaciones ya llegan a convivir inclusive hasta 4 generaciones diferentes. Son 4 maneras diferentes de ver el mundo, 4 maneras diferentes en su escala de valores y de lo que esperan de una organización, 4 formas diferentes de trabajar, y esto también de alguna manera obliga a replantear cómo estamos funcionando como organización o cómo estamos como gobierno llegando a los ciudadanos. La llamada generación millennial en nuestro país para 2020, o sea, en un par de años, va a ser el 50% de la fuerza laboral. Ante esta serie de fenómenos que estamos viviendo un tema de escasez o un tema de abundancia. ¿Qué implicaciones tiene la transformación digital para nuestra organización, para nuestro país, para nosotros como responsables de la función de tecnologías de información? Bueno, pues por un lado yo les diría que hay abundancia. Esta es una estimación de la inversión que se realiza en términos de transformación digital en el mundo. En 2018 se espera que sea de 1.43 trillones de dólares. Para 2019 se espera que sea de 1.7 trillones de dólares. Ante estos órdenes de magnitud, pues luego perdemos piso, ¿no? Para saber esto es mucho, es poco, o de qué estamos hablando, ¿no? 1.7 trillones es el valor de todo lo que produce la industria automotriz en el mundo. Pues esto nada más para ponernos en contexto de para dónde están volteando las empresas en términos de inversión para mantenerse vigentes en el mercado. Definitivamente esto, pues yo creo que habla de abundancia, ¿no? ¿Qué es abundante también? ¿Qué estamos viendo en abundancia? Bueno, datos. Para 2025 va a haber esperamos que haya un crecimiento de 160 zettabytes de información. Para 2020, 44. Pero un zettabyte, ¿cuánto es, no? Igual estos órdenes de magnitud no nos pueden decir mucho. Un zettabyte es todo el catálogo de Netflix multiplicado 3,000 veces. Pues esto nos da una idea ya, ¿no? De los volúmenes de información que estamos generando en el mundo. Definitivamente creo que esto nos habla de abundancia, ¿no? ¿Qué otra cosa es abundante? Bueno, hablaba de que ahora la tecnología ha salido del centro de datos y prácticamente está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Para 2020 se espera que haya 30 billones de aparatos conectados en el mundo a Internet. Como les mencionaba, desde las cuestiones más nimias como una cafetera hasta vehículos autónomos, pasando por plantas de producción. 30 billones de dispositivos conectados, estamos hablando de que casi va a haber 4 aparatos por cada habitante del planeta Tierra. Y si no, revísense ustedes, muchos de ustedes ya traen un teléfono y un reloj y la tableta guardada, o sea, ya casi estamos llegando a ese número. Eso definitivamente nos habla de abundancia. Pero no todo es abundancia, también hay cosas que cada vez son más escasas. Tiempo.
Del índice Standard & Poor's en 1965, las compañías se mantenían aproximadamente en este índice 33 años. Habla cierta estabilidad, ¿no? Los nombres que están ahí, General Motors, bueno, son conocidos de todos, ¿no? En 1990 las compañías en el Standard & Poor's se mantenían 20 años. Las 3 primeras compañías que estaban en este indicador, pues hay nombres nuevos, pero hay algunos conocidos, ¿no? Para 2016, las compañías estiman que van a durar únicamente 10 años en este indicador. Significa que 50% va a ser reemplazado al ritmo que va los cambios en este indicador. Los nombres son completamente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué tienen en común los 3 que están como líderes? Nada más para el anecdotario. Tesla, a principios del año pasado, rebasó en su valuación, en su valor, a General Motors, a pesar de que vende menos del 10% de autos de los que vende General Motors. Eso nos habla de la velocidad con la que se están dando los cambios. No hay tiempo para tomar acción ya, para esperar a ver qué sucede en el mercado. ¿Qué otra cosa es escasa? Talento. El talento es escaso. Con base en los estudios que hacemos bianuales, cuando preguntamos a los responsables de la función de tecnologías de información cuáles son sus retos para la transformación digital, nos mencionan, número 1, reclutar el talento adecuado. No encuentro la gente adecuada para mis proyectos de transformación digital. El segundo es, ¿cómo lo retengo? Ya una vez que lo encontré, ¿cómo le hago atractivo trabajar conmigo? Platicaba en algún momento con algún responsable de funciones de seguridad en una aseguradora, y lo que me decía es que no quieren trabajar aquí. Alguien que sale de la escuela con un perfil de tecnología y que sabe de seguridad, pues quiere trabajar en una empresa de seguridad informática, no quiere trabajar en una aseguradora, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de hacer atractivo traer este talento. Y evidentemente eso nos lleva a que cuando preguntamos si tiene usted el talento para iniciar sus procesos de transformación digital, pues un 65% nos dice no, no lo tengo que buscar afuera, ya sea en una consultora, ya sea trayéndome a una compañía experta que me ayude, un socio tecnológico, inclusive a otra compañía de tecnología. Definitivamente entonces el talento, si no se habla de que es un bien escaso, en este fenómeno de la transformación digital. Crecimiento económico. Si estamos esperando como empresa, como organización, montarnos en una ola de crecimiento económico, ya no va a suceder. Ya no podemos estar como el surfista esperando que venga la ola para entonces sí llegar a esos crecimientos de 2 dígitos. Eso no va a pasar. El crecimiento que se espera en nuestro país en el horizonte 2018-2020 no rebasa el 2.5-2.6%. En el mundo tampoco llega a ser un crecimiento de doble dígito, y en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, tampoco. Entonces, ¿cómo le hacemos para crecer ese doble dígito que me está exigiendo la organización si la economía en su conjunto no está creciendo? Si no está creciendo el mercado, ¿dónde está el crecimiento? La respuesta está en, ¿le tengo que quitar participación de mercado a mi competidor? ¿O me tengo que buscar un mercado diferente o inventar mi propio mercado? Entonces esto nos habla definitivamente de claroscuros, ¿no? Hay cuestiones que hay en abundancia y hay otras cuestiones que definitivamente están en escasez, ¿no? Ahora bien, hablando de nuestra realidad nacional, creo que esta foto refleja mucho la situación de nuestro país, inclusive en temas de transformación digital, ¿no? Por ahí mencionaba a William Gibson, el que creó todo este concepto del cyberpunk, que el futuro ya está aquí, pero desigualmente distribuido. Lo que vemos aquí son cifras, es un indicador que refiere qué porcentaje de los ingresos se invierte en tecnologías de información. La industria de retail en nuestro país invierte 1.1 de sus ingresos en tecnología. En el mundo esto ronda el 1.5. Pues no parece que estamos tan lejanos, ¿no? Por esa parte. Manufactura, pues somos un país manufacturero por excelencia. Estamos muy cercanos a la métrica mundial de 1.8, cuando en México se invierte 1.33.
En media y en entretenimiento, aquí es donde empezamos a ver ya diferencias. México invierte solamente el 2.74 de los ingresos de esta industria en tecnología. En el mundo es del 5%. Es quizás, junto al sector financiero, una de las industrias que tiene el desafío más grande frente a la transformación digital. Ustedes verifiquen cómo se entretienen los niños, cómo se entretienen los jóvenes. Ha cambiado radicalmente. Gas, agua y electricidad. En México se invierte únicamente el 0.9% de los ingresos en tecnología, mientras que en el mundo llega casi al 3%. Y esto nos explica muchos de los desafíos que tenemos, ¿no?, en términos de infraestructura básica. La banca, o también otra de las industrias que ha sido más desafiada por este tema de la transformación digital, en el mundo invierte 6.3% de sus ingresos en tecnología. En México llega al 2.37%. Y finalmente la industria de seguros, de las primas que generan, en México se invierte el 2.5% en tecnología, mientras que en el mundo 3.4%. Entonces, si se fijan, todavía hay una brecha en muchas industrias que hay que cubrir, en otras estamos muy próximas a la métrica, pero esto de alguna manera nos habla, pues, de los desafíos que tenemos como país en términos de la transformación digital. ¿Y cómo se ve en el panorama, no? Bueno, pues 40% no cuenta con talento, en las organizaciones mexicanas no cuenta con talento para arrancar estos proyectos de Big Data y analítica. 60% de los RPs de nuestro país no tienen capacidades móviles. Es decir, yo no puedo desde mi smartphone checar un reporte de ventas que puede generar mi RP. 60% de los RPs no tienen esta capacidad en nuestro país. 54% no realiza marketing personalizado, es decir, todavía hay 54% de compañías que mandan folletos y que acaban en la basura. A mí me habló un banco para invitarme a conocer su sucursal. Si se hubiera tomado un minuto para revisar que yo con ese banco solamente he visitado 2 veces una sucursal y que todo lo hago vía aplicación móvil, hubiera cambiado mi percepción de ellos. Definitivamente me quedo con la idea de que no me conocen, a pesar de que llevo 5 años con ellos. Entonces, son cuestiones que pueden parecer muy simples, pero que a final de cuentas, sobre todo para la nueva generación, implican el seguir haciendo negocios o no con esa empresa. 47% de las áreas de recursos humanos no utiliza redes sociales para reclutar o para verificar referencias de candidatos, a pesar de que ahí hay una red específica para profesionistas. Pues ante este aspecto, bueno, ¿cómo reaccionan las compañías? ¿Qué están pensando las organizaciones en México en términos del uso de tecnología, en términos de la transformación digital? Bueno, como todos los años preguntamos a las diferentes compañías, a una muestra estadística representativa de México, cuáles son sus prioridades como negocio y cómo se traducen estas en adquisición de tecnología, en inversiones tecnológicas. Preguntamos primero, ¿cómo se siente con respecto a sus competidores en el uso de tecnologías de información? 67% nos dicen, yo estoy rezagado. Yo no me siento que estoy haciendo un uso eficiente de tecnologías de información. Un 33% nos dice, yo soy líder, yo estoy por delante de mis competidores usando tecnologías de información. Nos llama la atención y queremos indagar, bueno, ¿y por qué piensan unos que están rezagados y otros que son líderes? Primero preguntamos, bueno, usted como responsable de la función de tecnologías de información, ¿qué le exige el negocio? ¿Cuáles son los mandatos de sus estrategias de negocio? Aquellos que se sienten rezagados nos contestaron, a mí me piden reducir costos. Cada vez más el presupuesto se reduce. Aumentar productividad, hacer más con menos. A mí el negocio me exige que tengo que hacer más con menos gente, con menos infraestructura. Y finalmente, que automatice procesos. Y se fijan, las tres están ligadas con eficiencias, con disminuir costos, con hacer más con menos. Las empresas líderes, ¿en qué piensan? Obtener y retener clientes. Están pensando en cómo le hago para vender más, cómo retengo los clientes que ya tengo y cómo le hago para que retenga los clientes que ya tengo, pero los clientes buenos. Buscar nuevos mercados. ¿Cómo detecto nuevos mercados? Ya sea en otra geografía o dentro de mi mismo país. ¿Cómo mejoro mis productos y servicios?
Entonces, si se fijan, del lado de los que se sienten rezagados en tecnología, están pensando en la parte de abajo del estado de resultados. Los que se sienten líderes en el uso de tecnologías están pensando en la parte de arriba, en las ventas, en los ingresos. Cuando se traduce esto, ¿a qué tecnologías va a invertir el próximo año? Los que se sienten rezagados, pues están hablando todavía de seguridad, consolidar infraestructura, actualizar o cambiar el ERP, porque ya me cuesta muy caro. O sea, otra vez esa tendencia de, pues es que tenemos que bajar costos. Mientras que las empresas líderes están pensando, pues toda la tecnología que tenga que ver con la experiencia del cliente. CRMs analíticos, plataformas multicanal. Internet de las cosas, es la segunda cuestión que nos ponen. Entendiendo Internet de las cosas, no como las cafeteras o refrigeradores. En México, el mercado de Internet de las cosas es un mercado que crece 25% año con año, y los dos casos de uso más relevantes que más crecimiento presentan es administración de flotillas, o sea, todo lo que tiene que ver con logística, transporte, y segundo, la parte de manufactura, manejo de inventarios, líneas de producción, etc. Y finalmente movilidad, tengo que estar presente en todos lados, en todo momento. Entonces, si se fijan cómo contrastan las prioridades tecnológicas de los que se perciben como rezagados a los que se sienten líderes. Finalmente, de alguna manera esto refleja esta frase de Oren Harari: el foco incandescente pues no se inventó como un proceso de mejora de las velas, ¿no? Significó replantearse la manera en que se hacen las cosas. Las empresas que se sienten rezagadas las percibimos como una oruga. Están invirtiendo en tecnologías que hacen que la oruga camine más rápido, que la oruga viva menos tiempo con menos comida. Las empresas que se sienten líderes están pensando en cómo hago que la oruga se haga mariposa, ¿sí? Cómo la hago que vuele, no que camine. Entonces son dos conceptos diferentes en cómo se manejan las prioridades del negocio. No quiero decir que el tema de eficiencia de costos sea malo, se deje a un lado o que no se visualice, pero no puede ser el único hilo conductor de la estrategia de un negocio. Cuando inclusive preguntamos a las empresas que están de este lado, del lado de la mariposa, nos preguntan, es que el tema de eficiencia de costos debe estar metido en todas las iniciativas que hagamos, pero no debe ser el porqué de las cosas. Entonces esto nos lleva a un escenario en donde, bueno, todas estas compañías nuevas que están surgiendo, estas startups, estas empresas ágiles que están poniendo los estándares en términos de calidad, de servicio, pues se van a quedar con los mercados. Es decir, la industria automotriz, las empresas que ya conocemos se van a quedar únicamente como empresas que van a manufacturarle a estas nuevas empresas. El desarrollo tecnológico de vehículos autónomos pues va a quedar en manos de compañías de software y de tecnología, y únicamente las empresas tradicionales de autos pues van a poner o van a aportar su experiencia en manufactura masiva, en llegar al cliente, cadena de distribución. Los bancos se van a convertir únicamente en cámaras de compensación, y las empresas nuevas van a monopolizar la relación con el cliente. O en el caso de los medios, inclusive únicamente vamos a ver desaparecer los medios tradicionales de comunicación en aras de otros. Nosotros no lo vemos así, no lo consideramos así. Realmente lo que vemos es un fenómeno de colaboración. Por un lado, algunos ejemplos: BBVA, el grupo financiero, adquiere una empresa de fintech. Entonces lo que estamos viendo es no la intención de adquirirla para desaparecerla o evitar competir con ella, sino lo que estamos viendo es cómo integro lo que hizo ya esta empresa a mi negocio. Inclusive tiene una estrategia muy bien definida de cómo identificar o cómo fomentar inclusive estas compañías nuevas, las famosas fintech, para que generen y avancen en su desarrollo tecnológico, pero poder integrarlo a mi ecosistema. Es decir, ya no estoy combatiendo el progreso, lo estoy haciendo parte de mi DNA. Lo mismo sucede, por ejemplo, Uber y Volvo. Ya en Pittsburgh inclusive circulan los primeros vehículos autónomos que se realizaron en conjunto con estas dos compañías. Por otro lado, PayPal, el líder en pagos electrónicos, pues ahora va a ser una tarjeta de plástico, no va a regresar al otro mundo, al mundo tradicional. Entonces estamos viendo un fenómeno de colaboración, no de competencia ni de autodestrucción. ¿Y qué implicaciones tiene eso para el liderazgo de las organizaciones? Bueno, lo que estamos viendo es, en el 2014, 66% de lo que se gastaba en tecnología estaba en el bolsillo del responsable de tecnologías de información, del CIO, ¿vale? El director de operaciones tenía un 16% y el director de finanzas un 10%. Para 2019, el director de operaciones pasó de un 16% a un 25%. Es decir, de todo el pie
del presupuesto de tecnologías de información. Ahora, la cuarta parte la decide el área de operaciones. No quiere decir que el presupuesto se reduzca, ¿eh? El presupuesto crece inclusive, pero ahora quien tiene más influencia pues son las líneas de negocio. Porque las tecnologías de información ya dejaron de ser el soporte de la operación, son el negocio per se ya. Esta es una frase que a mí me gusta mucho y creo que refleja el espíritu precisamente de lo que estoy comentando. El director de Citibank dijo, no en un foro de banqueros ni en un foro financiero, en un congreso de movilidad, nos vemos a nosotros mismos, o sea, Citibank, como una compañía de tecnología con permiso para operar como banco. Pero ya es como se ven en tan metida la dirección y la alta dirección en los temas de tecnología. En nuestro país identificamos tres grandes tendencias que impulsan la transformación digital. La número uno es centrarse en el cliente, sigue siendo una preocupación de las organizaciones que arrancan estos procesos de transformación digital. El segundo es la transformación de la información, es decir, cómo con los datos puedo generar ventajas competitivas. Y el tercero es el modelo operacional, cómo transformo la operación de mi negocio, ya sea que cambie el modelo de negocio o qué impacto pudiera tener en la manera en la que opero. Antiguamente, si hablábamos de centrarse en el cliente, hubiéramos pensado en multicanalidad, ¿no? El tema de transformación digital evoluciona muy rápido y ahorita vamos a ver, porque estamos hablando ya de diluir la frontera entre lo real y lo virtual. En tema de transformación de la información, ya no estamos hablando únicamente de Big Data y bueno, en cómo almaceno mis datos y cómo los analizo, sino cómo hago dinero con los datos. Y finalmente, el modelo operacional ya no es únicamente digitalizar las operaciones, sino cómo las hago realmente eficientes y escalables. Entonces, en ese sentido, les voy a hablar de tres ejemplos. El primero es Rebecca Minkoff. Rebecca Minkoff es una tienda de ropa. Lo que hizo fue, de alguna manera, diluir la frontera entre lo real y lo virtual. Estos son algunos números de México. 30% de los que tienen internet comparan precios en línea, adentro de la tienda. Cuando están adentro de la tienda viendo los productos, se están metiendo a ver cuánto cuesta en internet el mismo producto. Segundo, 57% de los que compran en internet lo compran en un sitio fuera de México. O sea, algo estamos dejando de hacer que este número es tan bajo. Y finalmente, en una nota positiva, 28% está creciendo la demanda de software para atención a clientes y todo lo relacionado con la experiencia de cliente en la nube, ¿no? ¿Pero qué está haciendo Rebecca Minkoff? Bueno, lo que hace es que diluye la frontera entre lo virtual y lo real. En las tiendas físicas el cliente entra, la tienda no está organizada como a la tienda le parece más eficiente, la tienda gira en torno al cliente. Entra el cliente, interactúa en un probador con un espejo digital en el cual puede ver las prendas, escoger las prendas, solicitarlas y entonces sí, una persona, un empleado de la tienda, se acerca y le lleva las prendas. La misma aplicación le sugiere, con ese vestido yo sugiero estos accesorios. Revisa tu historial de compras si eres cliente frecuente. De alguna manera, ya la experiencia de entrar a la tienda gira en torno al que está entrando a la tienda y no como la tienda cree que es mejor organizar los productos. Está interactuando a petición del cliente y no cuando el vendedor cree que el cliente necesita ayuda. Entonces, yo inclusive puedo comprar las prendas, escogerlas, hacer una wish list y después las compraré. O las compro en ese momento, pero que me las manden a mi casa, como para qué voy a cargar bolsas, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que se ven involucradas? Bueno, todos los asistentes digitales, todos aquellos que me pueden sugerir una compra adicional, todas las tecnologías de cara al cliente, es decir, estos espejos digitales interactivos, todo lo que tenga que ver con realidad aumentada. Otro ejemplo que les quiero mencionar es los datos. ¿Cómo puedo explotar los datos? Les mencionaba, el crecimiento de IoT en México, 25%, es un mercado que vale $5 billones. El caso número uno de uso en nuestro país es la gestión de flotilla, a diferencia de otras latitudes. ¿Cómo hago que mis autobuses, mis transportes lleguen seguros a su destino y lo hagan por rutas óptimas, que ahorre combustible? Toda esta parte de Fleet Management es el caso número uno de uso. 40% de los costos de logística en México es transportación. En la región, por ejemplo, Chile está en el 33%, o sea que todavía hay un espacio de mejora ahí y sobre todo ahí se está viendo mucho el caso de uso de Internet de las cosas. Les quiero hablar de Schindler. Schindler es una empresa de elevadores, escaleras eléctricas, no sé si hay alguien de esa empresa aquí acompañándonos, pero este es un caso muy interesante.
Dotaron de sensores las escaleras eléctricas, los elevadores, de manera que pudieran tener lecturas y hacer patrones que les pudiera decir cuándo va a fallar el equipo. Con estos patrones ya pudieron ellos desarrollar modelos en los cuales predecir cuándo va a fallar y mandar por adelantado un técnico que cambiara una pieza, por ejemplo. ¿Cómo lo están monetizando? Pues cambia la relación de negocio con su cliente. Ellos ya no venden una escalera eléctrica ni venden un elevador, venden horas de uso. Y eso suena más atractivo, ¿no? Horas de uso de una silla, de una escalera eléctrica. No sé cuál ha sido su frustración de llegar al centro comercial y tener que subir a pie cuando la escalera eléctrica está detenida, ¿no? Entonces, cambia ya el diálogo que tienes con tu cliente. Las tecnologías que están involucradas, bueno, definitivamente el IoT y las redes de última generación, todo lo que se conoce como el edge computing, fog computing, ¿cómo le hago para hacer aprovechar los anchos de banda cuando se están generando tantos datos? Ya vieron el crecimiento exponencial de datos, ¿no? Cómo doto de inteligencia a los sensores de manera que inclusive puedan procesar en sitio la información y no tengan que transmitir una gran cantidad de datos, ¿no? Otra de las tecnologías que vemos definitivamente los sistemas cognitivos, la inteligencia artificial, que esos sistemas aprendan y puedan adelantarse a una falla y saber quién es el técnico que puede atender esa falla, que tenga los conocimientos y las refacciones a la mano. Y finalmente las nubes, pero las nubes de industria, es decir, estas nubes especializadas en una industria donde residan datos, en donde todas las organizaciones cooperan con los datos y obtienen un beneficio para su explotación, ¿no? Y finalmente, quisiera hablarles de un caso muy parecido al de México. Primero darles un dato: 20% de las transacciones financieras del planeta para 2020 esperamos tengan un componente de blockchain en el mundo. Estamos viendo que el fenómeno de transformación digital está impactando ya los niveles operativos. Tecnologías, por ejemplo, como la impresión 3D, que me permite hacer prototipos, por ejemplo, para probarlos, o por ejemplo en un barco. La naviera Maersk ya dota de una impresora 3D a sus barcos, de manera que puedan imprimir ciertas refacciones y que funcionen de manera temporal antes de llegar a puerto. El barco no se puede detener ni se debe detener. 10% de las organizaciones en 2018 van a empezar a experimentar con textiles inteligentes o con realidad virtual, para que a nivel operativo la tecnología no debe ser únicamente para toma de decisiones, sino a nivel operativo podamos revisar o adelantarnos a alguna falla. Es decir, ya se puede procesar video de manera que yo pueda identificar en una obra, por ejemplo, ese taladro puede generar un problema. Ese camión está circulando a una velocidad no permitida. Esa persona no trae el casco puesto. Analizando video. Finalmente, el caso que les quería mencionar es un caso muy similar a una situación que tenemos en México. Los edificios en los Emiratos Árabes Unidos los generan trabajadores de Pakistán y hay un gran movimiento de divisas. ¿Cómo le hago para que este movimiento de divisas sea eficiente, no sea caro y costoso y sea seguro? Se utilizó, por un lado, el Banco de Emiratos Árabes Unidos y un banco de Pakistán, una alianza para generar una plataforma utilizando blockchain y darle seguridad y certeza a la transferencia de dinero. Ya se me acabó el tiempo, entonces únicamente algunos consejos, algunos puntos que quisiera nada más mencionar. Uno, los líderes en el uso de tecnología están pensando en la parte de arriba del estado de resultados, no en la parte de abajo, en cómo vendo más. El cliente, sobre todo, las cosas, es el cliente como centro de todo. La crisis va a estar, la crisis es la nueva normalidad, no va a haber un mejor tiempo para invertir y, finalmente, aprendan a fallar. Tenemos una cultura donde no premiamos el que se falle y el que se pruebe repetidamente. Los objetivos son simplemente haz la cuota, llega al número, pero debemos de fomentar cómo crear oportunidades de largo plazo, ¿vale? Ya me pasé en el tiempo, les agradezco mucho la atención y bueno, pues muchísimas gracias.